O helburu berri batzuk sortzen dira, o esan zenuena, partiduz partidu? A ber, helburu nagusia, ni pentsot, hanje dauela, ez? Matematikoski ez, baina, bueno, 38 puntuaz, ni pentsot, ez diela helduko behien dauzen taldiek, ez? Ja, gero, hemendik aurrera, hasi bida pentsetan, bizerko partidu, nire pentsamentu ez da, zerrengo egun lau bost aste barru. Zerrengo egun, ja, biser. Gero, biserku pasaute, datorren zapatukoko partidue. Holan pentsa biogu. Eta ez behatu bezuek, ez izen konformista, eta partidu bakoitza, irabazten jote. Eta gero, ikutsuko gu, zer, gertatzen da. Gauza bakoitzari bere garrantzia eman behar zaio, 12 partiduren faltan, nork esan behar zuen, jola eman behar zuen. Joan da, ez. Azkenien, azten zala temporadi eta beti pentsamentu da, falta dien 2-3 jornada, libertan zaien, eta gero azkenengo 2-3 jornada, disfrutau eta, baina, temporadi oso ondo junda, txartu hasi ginen, baina gero, buelta motzau, eta oin, daroz, 3-4 hilabete honak, puntu askotara guz, eta pentsot dinamika honan gainera, ez, eta hemendik aurrera be, pentsamentu izen bida, puntuketara eta partio bakoitza jokatu eta, egin dana, datorren pasadan urtin zerren genuen, 54 puntuetara, ez? Hiltzen gaien horra. Ze sentitzen du entrenatzaile batek, 7 aldaketa egin, eta taldeak eman zuen baina da. Ez que normalien, ni pentsete, aldaketak etxo zuzeneen, pentsamentu da partio nahin biozule. Ez da bakarrik aukeri mon bihotzet edo oso ondo dauz entrenetan eta pentsamentu da partio nahin gogu. Irabazi, ez dakigu, ez? Eta, bueno, oin arte holan pasau da, ez? Eta, bueno, biziar beste partioa dator eta beste aldaketa mordo bat egongo die, bai, ez? Orduen, eta beti pentsamentuaz, Ramiz geratuen ja, Kapa geratuen ja, joan barik, Buka geratuen ja joan barik, baina zergatik, jente, 21 jokai gauz, 22 Joel askontaute, eta azkenien bat emal geratu bida, ez? Baina ni pentsot Eurepe oso ondo da bizela entrenetan. Partidu arriskutsua, biharkoa, danak irabazitzat kontzen dute, deportu bilenako. Egixe da, emaitz txarrak etara dauz, azkenenguek deporrek, baina nik azkenengo partidu euren etxien, Espainolen norka, empata hoia bien, baina merizu duza bien irabaztie klaru, ez? Horregatik, egixe da, talde moduz ez da oso ondo, baina jokari oso nadekoz, ez? Andone, Adrian, Lucas Pérez eurrien, egize da, ez da biela sartzen golak, baina deke, zeo zer badeke, orduen, egongo da partido baten, engo da biela, ez gauzak. Espero dugu bizarrez izetie, ez? Pues izatera ninduan, lau partidu Sidorfekin, golik ez, puntu bakar bat, horrek lasaitu edo kezkatu egiten zaitu. Beti esaten dugu berdin, ez? Hainbeste partidu galdute edo puntuketara barik, urrau da eta atie, ez? Eta galtzen egoten zelanien irabazten egoten marza, urrau da galtzie, ez? Nik esautzet, ez? Gaurko amaitu da nire entrenamentu eta konbokatu egin mon baino lehen, junbi gara hiela konpetitzen. Ez goi ezela, enge dauela lehenengo helburue eta oin disfrutetan, ez? Disfruto bai, baina korrikan, sufritzen eta partidu irabazteko, ez? Espero dut, holan izetie. Gainera, emotzau, egun bil libre, domeki eta astelena, pentsamentuaz, partio hona enbiogule. Partio txarra izetan bada, domekan entrenamentu okiko gu. Seguru. Zein iruditzen zaizu izango dela klabea egoakoa partidu honetan? Eibar izatea, bere estilo mantentzea? Bai, eta ez konformau utz eta utz joten bada emaitza eta derrepente ez dugu egiten ezer erasoan, hor geratu eta itxaroten aber zer egiten dabeien horrek. Holan gertatzen bada momentu bat partiduen,
txarra guretzat. Guk junbiga beti aurrera, ez ga talde bat atzien itxaroten egoteko. Joten baga aurrera, danetik suerta alda hain, baina normalien beti aurrera joten baga, aukera gehiago aukiko gu irabazteko partidue. Ya conseguiste los 3 puntos ante el Villarreal, que era lo que venías diciendo, ¿no? Que era el objetivo más cercano. ¿Se permite soñar? Pues se permite soñar con el partido de mañana, con intentar ganar, sabiendo la dificultad que puede tener, pues el cómo está el rival, ¿no? El Depor, en este caso, por las circunstancias en las clasificatorias que tienen ellos, ¿no? Pero si nosotros somos un equipo que, como estamos siendo y compitiendo los últimos partidos, estoy convencido que vamos a tener nuestras opciones. Pero tampoco podemos ir pensando que va a ser ir, jugar, ganar y volver. No. Tienen muy buenos futbolistas que, por lo que sea, no están bien como grupo, pero que en cualquier momento te la pueden liar. Hablando un poco del Depor, ¿merecen el puesto en el que están ahora mismo? Al final, después de tantos partidos, el merecimiento está ahí, ¿no? Seguro que habrá habido partidos, y lo he comentado en euskera, ¿no? El último partido que jugaron en casa contra Español, merecieron ganar porque hicieron muchas cosas para poder sacar los 3 puntos, pero al final no acertaron, ¿no? De cara a portería con esos grandes jugadores que tienen de mitad de campo hacia adelante, ¿no? Pero es eso, al final, con este número de partidos jugados, cada uno normalmente punto arriba, punto abajo está donde se merece. Está claro que nos vais a tener que confiar. No sé si sabes ya cuál crees que va a ser la clave de ese El que nosotros seamos nosotros durante todo el partido, creo yo. Aún así podemos perder, por supuesto que sí. Pero si hay un momento del partido, cualquiera, que nos paramos, que nos conformamos con ver jugar al rival, porque por ejemplo vamos 0-0 y vemos que el rival no nos hace grandes cosas y nosotros nos conformamos con eso, estoy convencido que estaremos muy cerca de poder perder el partido. Si insistimos, si seguimos yendo hacia adelante, si seguimos queriendo ganar, tenemos más opciones de ganar. También podemos perder, por supuesto, tenemos un rival enfrente, pero tendremos muchas más opciones para ganar. Y te pregunto también por Seedorf, ¿cómo lo ves como entrenador? Pues no te puedo decir nada, no te puedo decir porque bueno, ha entrenado poco tiempo, creo que son 3 países lo que ha entrenado, ¿no? Italia, Brasil y ahora aquí, y no sé, no te puedo decir, porque lo más cercano es esto, lo que está haciendo ahora en el Depor, eso habría que preguntarles a sus jugadores y a la gente que le conoce. Entonces vamos a hablar de ti, vuelves al banquillo con ganas. Sí, la verdad es que tenía ganas, ¿no? 2 partidos seguidos viendo desde un sitio que no es el banquillo, pues no es lo mío y no creo que sea lo de ningún entrenador, no creo que nos guste. Todos decimos lo mismo, se ve mucho mejor de arriba, pero todos queremos estar abajo. Y es lo que yo quiero, ¿no? Estar abajo, estar cerca de donde se mueve el balón, la hierba, cerca de los jugadores que están compitiendo. Algunos se cansará de mí por estar cerca de él y esas cosas, pero bueno, como ya me conocen, me mandarán a tomar por saco callandito en silencio, sin gesticular mucho y seguirán jugando, ¿no? Y yo lo mismo. Diré virguerías, me enfadaré, pero al final es lo que nos toca, el estar allí, al lado del terreno de juego. Y hace 3 días hablábamos de que eran necesarias las rotaciones. Hemos visto que Quique y que Dani han entrenado muy poquito hoy, Ramis y Ardilla también se han ido al gimnasio. No sé si eso nos puede indicar algo de la convocatoria. La convocatoria te puedo dar, ahora que has nombrado, Ramis no está. La convocatoria, y no están Ander, Capa y Buca y Joel, son los que me faltan, esos 4. Con Ramis, Joel, Buca y Capa, 4, los otros 18 somos los que vamos y Fran y Sergi son los que están lesionados. ¿Qué es el descanso? Pues mira, de esos algunos han jugado los 2 últimos partidos en pocos días, entonces he pensado que era mejor que descansaran. Otro, pues hay que darle descanso, por si queremos que juegue el siguiente partido.
hay que mimarla, hay que cuidarle, y no voy a decir el nombre ya. Y el cuarto, pues, que no ha jugado los 2 partidos, pero lleva jugados mucho en pretemporada, y entonces, bueno, hemos decidido, pues eso, que con la mitad de entrenamiento valía para estar bien para mañana. Y para terminar, regresaba Pedro a la titularidad y vimos la conexión entre Pedro y Orellana, una conexión muy buena. Los buenos se entienden, ¿no? A ver, yo siempre he dicho lo mismo. Cuando llegó Fabián aquí, dije, no sé lo que hace un jugador como Fabián en el Eibar, no por ser el Eibar, sino que pensaba que podía estar en, no sé, un equipo que nosotros también ahora mismo estamos disputando puestos europeos, ¿no? Pero que el objetivo sea ese, ¿no? Que yo creo que son jugadores que perfectamente pueden estar en equipos que el objetivo principal de inicio de temporada sea jugar en Europa, ¿no? Pero bueno, los entrenadores somos como somos, y a veces nos gustan los jugadores, otras veces no, y a ellos, pues bueno, nos aprovechamos nosotros de eso ahora, ¿no? Estaba en el Eibar de estos 2 jugadores. Y después de 9 meses, Pedro, pues no es fácil, ¿no? De competir y hacer lo que hizo él. Lo que pasa es que el que tiene calidad, pues lo hace. José Luis, los números son números, pero como decíamos, sí, los 4 partidos, un solo empate, 0 goles, apenas 8 disparos a puerta de su equipo. ¿Eso te tranquiliza o no, te preocupa? Me preocupa porque igual son capaces pues eso, de pensar, decimos, ostras, no hemos metido ninguno, pero no es que no hayamos metido ninguno porque no tengamos gol, sino porque no disparamos a gol, ¿no? Porque a mí no es el ejemplo del Depor, pero cuando los entrenadores decimos, no, es que nos falta el gol, coño, ¿y cuántas veces hemos llegado al área para poder rematar, para tener opción de gol? Ninguna, 3, 2, 1. Igual hay que llegar 6 veces para tener alguna opción de gol, ¿no? Si llego 6 veces y los remates van todos fuera, pues digo, ostras, entonces igual sí me falta gol. Pero igual me falta poder llegar. No es el caso no digo que sea el caso del Depor, porque creo que calidad en la parte de adelante ellos la tienen, ¿no? Entonces, bueno, tendrán algún otro problema para no llegar tantas veces a zonas de remate, y espero que mañana sigan igual. Tendrás que insistir un poquito, no sé, en que no es un partido ganado de antemano, porque a veces da la sensación de que el Depor ahora mismo está muerto, que es muy fácil ganar, y tal vez existe el miedo de que a ver si vas a ser todo el pagano que puede ser, podemos ser perfectamente, porque algún partido tienen que ganar, están en situación complicada. Ayer, sin ir más lejos, Las Palmas, que tenía el partido perdido contra el Barcelona antes de empezar, lo empata, saca un punto. Las dinámicas están ahí de los equipos, ¿no? Pero también se pueden cambiar, porque si no, nosotros con la dinámica con la que empezamos la temporada tendremos que seguir igual hasta el final. Estábamos como están ellos ahora mismo, ¿no? Hay un momento que cambias, y a partir de ahí pues parece que has cambiado media plantilla, y no es así. Entonces no tenemos que pensar, por supuesto que no, que el partido está ganado, ni mucho menos, al revés, que es más difícil que cualquier otro, porque ellos tienen la obligación de ganar para poder salir donde están. Entonces espero que podamos competir durante todo el partido. ¿Vale?